adoramos a Dios. Padre, oh mi Señor, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, porque me permites en esta tarde hablar a mis hermanos y hablar a mi vida también, Señor. Sea para usted la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Por ese amor tan grande que tiene con nosotros, Señor. Por habernos permitido estar en su casa este día. Por habernos permitido oír su palabra. Por permitirnos, amado Señor, seguir todavía firmes en este lugar, donde se le alaba, se le glorifica, se le adora y se le escucha el consejo de su voz, Padre. Gracias te doy por tu pueblo, gracias por mi vida, y a usted sea la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Amén, Señor. Tomen su asiento, hermanos. Hemos avanzado en la carrera que nosotros tenemos del Evangelio. Hemos avanzado ya algunos años, ¿verdad? Unos más que otros, pero todos hemos avanzado. En mi persona hay alrededor de unos 25, 26, 27 años que conocí al Señor, donde el Espíritu Santo me llevó a conocer a Dios a través del Evangelio. Hermanos, en ese trayecto de mi vida he conocido muchas cosas en el Señor, he oído muchas cosas en el Señor. Y usted, aunque tal vez tiene pocos años o menos años que yo, sé que también desde que usted conoció al Señor a través del Evangelio, usted también ha oído muchas cosas, ¿verdad? Y me refiero a las cosas de la Biblia, porque estamos en la iglesia, no me refiero a las cosas de allá afuera. Estamos hablando aquí, la palabra de Dios nos habla a nosotros. Entonces hemos oído muchas cosas, no malas, sino buenas, para nuestra vida, para nuestro provecho, para nuestro futuro. Hemos conocido muchas cosas. Y dice la palabra del Señor en esta tarde que es necesario, no es que si queremos, no es que si podemos. Por una parte, si queremos, si podemos, lo podemos hacer, pero la Biblia nos dice que es necesario. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Con más diligencia, con más prontitud, con más atención, con más dedicación. Atendamos las cosas que nosotros hemos oído. ¿Qué cosas hemos oído en el Evangelio? Desde los que tenemos más años hasta los que tienen quizás meses o años, han escuchado a través de la palabra de Dios cosas que hablan de la salvación del hombre. Hemos escuchado cosas, hermanos, que son de beneficio para cada uno de nosotros. Por ejemplo, vamos a hablar de algunas de las cosas que nosotros hemos oído y que no podemos decir que no las hemos oído, porque las hemos oído. Por ejemplo, hemos oído que la palabra de Dios dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta palabra no le habla a los del mundo. Esta palabra nos habla a nosotros que hemos conocido a Dios. Que cuando conocimos a Dios, o cuando escuchamos a Dios, cuando oímos la voz de Dios a través del Evangelio, nació una esperanza, nació un deseo, o nació una emoción en nuestro corazón, en nuestra vida, para seguir conociendo a Dios, para seguir perseverando
unidos como hermanos. Pero aquí la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y en realidad nadie lo puede mentir. La maldad se ha multiplicado. La maldad ha llegado hasta los cielos. La maldad se hace presente delante de Dios, así como se hizo presente cuando las generaciones, cuando la gente se empezó a multiplicar. Donde la Biblia dice en Génesis que el pensamiento de los hombres en aquellos tiempos era de continuo solamente hacer el mal. Y estamos, hermanos, en los mismos tiempos que vivieron aquellos hombres. Cuando Dios miró hacia la tierra y vio que los hombres, que el pensamiento de los hombres era solo hacer el mal, Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre. Y empezó, hermanos, a anunciar que vendría un diluvio para raer a todos los hombres de la tierra, o para quitarlos, destruirlos. Pero dice la Biblia que un hombre llamado Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Y a este hombre le fue revelado, le fue anunciado por Dios que iba a venir un diluvio para destruir a todo el mundo. Pero Dios siempre ha dado a los hombres un medio para que se salven. Le dijo Noé: hazte una arca para que se salven. No hizo el arca. Y podemos ver al final de esta historia que cuando Cristo, cuando Dios, hermanos, cuando Dios iba a enviar el diluvio, a los únicos que Dios vio perseverando, construyendo el arca y haciendo lo que Dios mandaba, era a Noé y a su familia. De modo que Jesucristo, o Dios, le dijo a Noé: es tiempo de que el diluvio venga y destruya todo, pero entra tú y tu familia en el arca. Dios terminó con la humanidad cuando Noé salió del arca. Noé y sus hijos salieron del arca. La Biblia dice que Noé plantó una viña. De esa viña él hizo vino, tomó, estaba en su tienda o en su casa donde vivía. Dice la Biblia que se embriagó o se emborrachó, como lo conocemos nosotros, y su hijo menor, llamado Canaán, fue a verlo y lo miró desnudo. Entonces, ahí dijo a sus hermanos: nuestro papá está ebrio, y le dijo la condición que él estaba. Pero los hijos, Cam y Jafet, dice que entraron llevando la ropa hacia sus espaldas y cubrieron a su padre y no vieron su desnudez, porque es un pecado ver a un padre desnudo. Cuando Noé volvió en sí, dice la palabra de Dios que él se dio cuenta de lo que Canaán había hecho y maldijo a Canaán. Y de ahí comenzó otra vez la maldad. A veces pensamos: bueno, si ya se había acabado la maldad, ¿cómo es que comenzó otra vez la maldad? Pues a través de Canaán empezó la maldad otra vez. Canaán encontró mujer, tenía su mujer Canaán, y dice que él engendró a todos los que la Biblia conoce como malos.
De él salieron todos los heteos, fereceos, amorreos, todos los malos, que practican desde la hechicería hasta la idolatría. Todo eso que sucedió, hermanos, se ha multiplicado hasta este día. Muchos han conocido a Dios a través del Evangelio. El Espíritu Santo los ha convencido. Y caminaron por un tiempo rectamente en el Evangelio. Pero miren que la palabra dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Porque el mundo está lleno de maldad. Lleno de maldad. Y maldad no solamente, hermanos, es hacer el pecado. Maldad también se cuenta como no amar a Dios, porque al pueblo de Israel se le dio un mandamiento por medio de Dios y le dijo: Israel, tu Dios uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, para que te vaya bien aquí en la tierra. Ahora, a nosotros como cristianos, también se nos dice a través de la palabra que debemos de amar también a Dios, porque los 10 mandamientos no han cambiado. Los 10 mandamientos siguen vigentes y seguirán vigentes hasta que Dios venga, porque Jesucristo dijo claramente: yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a quitar ningún mandamiento, sino he venido a cumplir la ley. O sea que los mandamientos están vigentes hasta el día de hoy. Y si un poco más puso al Señor Jesucristo, fue esto que dijo: un mandamiento nuevo yo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Que os améis unos a otros, así como yo los he amado. Aumentó otro mandamiento más. Un mandamiento nuevo yo les doy. Pero debemos amar a Dios con todo nuestro corazón. Debemos de estar en los negocios de la obra del Señor. Debemos de estar en las reuniones donde se reúnen los santos hijos de Dios para adorarle. Amén, amén. Debemos adorar a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya. No estoy diciendo que lo hagan si no quieren. Estoy hablando, debemos de hacerlo. Pero a causa, hermanos, de que la maldad se ha multiplicado, todo el amor que un día teníamos por Dios, si no ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios, que con más diligencia debemos atender lo que hemos oído, corremos peligro y perder ese amor que teníamos por Dios. Porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. También hemos oído que dice: el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Con más diligencia debemos atender lo que nosotros hemos oído. Obtuvimos la salvación gratuitamente por Jesucristo, por medio de Jesucristo, por la sangre del Cordero. Pero tengamos cuidado, porque nuestra salvación se puede perder. Si la palabra de Dios dice: el que perseverar hasta el fin, ese será salvo, debemos, hermanos, de atender con más diligencia esto que escuchamos. Atender con más diligencia. El que persevera hasta el fin se va a salvar. ¿Cuántos quieren salvarse? Todos queremos salvarnos. ¿Qué debemos de hacer? Perseverar hasta el fin. Perseverar hasta el último momento de nuestra vida creyendo en Jesucristo. Perseverar hasta el último momento de nuestra vida
buscando a Dios con nuestro corazón, con nuestro ser, en la iglesia, en el trabajo, en el camino, en el hogar. Acordémonos que Dios nos ve. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Muchos han comenzado la carrera del Evangelio porque el Espíritu Santo los ha llamado y los ha convencido, porque es el único que convence del pecado. Yo, aunque le predicare sermones con elocuencia, aunque le predicare doctrinas de toda índole, de tal que usted se las aprendiera, aunque yo le exigiera que leyera la palabra y la memorizara, pero yo no lo puedo cambiar a usted. Yo no lo puedo llamar a un arrepentimiento. Yo no lo puedo convencer de que usted es pecador y que necesita a Cristo en su vida. No. El único que convence es el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Los hombres solamente somos canales donde se transmite la presencia de Dios, donde se habla la palabra de Dios. Pero al final de todo, hermanos, nosotros no hacemos nada para que un hombre se arrepienta. Hay quienes algunos dicen, no, ese pastor es, pero mira cuántos miembros tiene. Ese convence a cualquiera. Quiero decirle que ese que habla de esta manera está en un error, porque la Biblia dice que el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No podemos quitarle crédito a Dios. Dios es Dios, el Espíritu Santo fue dejado para que haga convencer al hombre que es un pecador y que necesita entregar su vida a Jesucristo. Debemos perseverar hasta el fin de nuestra vida o hasta cuando Cristo venga, porque el único que persevere hasta el fin, ese será salvo. Tenemos que caminar, hermanos, recordando con diligencia las cosas que nosotros hemos oído, y tenemos que trabajar practicando. Hemos oído que la palabra de Dios dice: será predicado el Evangelio a todo el mundo. Y después de que el Evangelio sea predicado a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Tenemos que atender con diligencia. El Evangelio se está predicando por diferentes partes. El Evangelio se está predicando por diferentes medios. Va a llegar el tiempo que el Evangelio, hermanos, se va a introducir hasta los lugares más remotos de la tierra, donde el hombre no puede ir. Hay lugares, hermanos, donde los hombres no pueden ir a predicar porque las comunidades de esos lugares son extremistas, hablando en términos de maldad, y toman la osadía de matar a los que van a predicar a ciertos pueblos. El enemigo de nuestra alma está usando la tecnología para que los hombres se pierdan mirando cosas deshonestas. Pero también el enemigo no sabe que a través de esa tecnología el Evangelio se va a predicar a donde predicadores no pueden ir. Porque las personas que viven en lugares remotos donde no consienten el Evangelio van a consentir un celular, van a consentir un iPad en sus manos, y en el iPad que tengan en sus manos se les va a anunciar el Evangelio, porque el Evangelio se predica de diferentes maneras y en diferentes formas. Así que el Evangelio será predicado a todo el mundo.
Nuestra mente será tan ligera y dirá, pero ¿quién puede ir a predicar a donde los matan, a donde hay caníbales? El Señor va a buscar los medios, porque su palabra dice, el Evangelio será predicado a todo el mundo, para que nadie tenga excusa y diga, Señor, yo no supe que enviaste a Jesucristo a la tierra para que Él muriera, derramara su sangre y esa sangre sirviera para que limpiara mi maldad y me diera la salvación. Todos tienen que saber que hay un Dios. Todos van a saber que hay un Salvador llamado Jesucristo. Nadie va a presentarse delante de Dios con la excusa de que no conoció el Evangelio a través de las películas. ¿Cuántas personas no han visto la pasión de Cristo en diferentes versiones? ¿Cuántas? Ahí está tan claro. Ellos ven cómo matan a Jesucristo. Ellos ven que Jesucristo vino para ser el Salvador del mundo, de las almas de las personas. Entonces no hay excusa, hermanos, para ninguno. Y la palabra de Dios dice, será predicado el Evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos saben que el Evangelio se está predicando demasiado? Hay miles y miles y miles de iglesias. En México no hay un pueblo donde no haya una iglesia. Hay 2, hay 3 iglesias, hay 4 iglesias. En Minneapolis, donde quiera que usted va, ve iglesias evangélicas. Entonces tenemos que atender con diligencia que el fin se acerca. Debemos de atender con diligencia que la única manera de salvar nuestra alma es perseverar hasta el fin, de la manera que nosotros hemos creído. Hemos oído y sabemos que la palabra de Dios dice poner la mirada a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Lo hemos oído a través de los mensajes, a través de hermanos que conocen la palabra de Dios. Atendamos con diligencia esa palabra. Que nosotros debemos de poner la mirada en Jesucristo. En esta carrera que nosotros estamos caminando, hermanos, hay una meta donde vamos a llegar. Nuestra profesión como cristianos tiene una meta donde no hemos llegado, pero sí llegaremos si perseveramos. Esa meta es llegar a Jesucristo, al reino de los cielos, al lugar que Jesucristo fue a preparar. Pero si nosotros no tomamos con diligencia esa palabra que dice poner la mirada en el autor y consumador de la fe, nos vamos a perder. No vamos a lograr llegar a ese lugar. ¿Por qué? Porque si ponemos la mirada en otra cosa, nos vamos a desviar y vamos a dejar el camino. Si nos distraemos, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. A veces voy a un lugar manejando y voy distraído porque vamos platicando con mi esposa, y cuando dice, ¿a dónde vas? Ya te pasaste. Me desvié, me voy por otro lado. Es exactamente así el Evangelio. Si usted se desvía, hermanos, no va a llegar a la meta. No va a llegar a donde usted quiere llegar, que es a donde está Jesucristo. Entonces tenemos que atender con diligencia, hermanos, todo lo que hemos oído, dice la palabra del Señor. Por tanto, dice el predicador, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Pongamos práctica en las palabras que hemos aprendido.
También hemos escuchado que Jesucristo es el Salvador del mundo, es el Salvador de las almas, ¿verdad? ¿A quién no le han dicho que Jesucristo es el que vino a salvar al mundo? A todos nos han dicho eso. ¿Acaso no hemos oído que la palabra de Dios dice en Marcos 16:16, cuando Cristo les da la comisión a los discípulos y les dice: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las criaturas, el que crea y el que se bautice, ese va a ser salvo, mas el que no crea y no se bautice va a ser condenado? Atendamos con diligencia lo que nosotros hemos oído, porque eso no es mentira, hermanos, eso es verdad. Eso lo dijo Dios, eso no lo dijo ningún apóstol, eso no lo dijo ningún erudito, no lo dijo, hermanos, ningún escatológico, lo dijo Dios, Jesucristo. Amén, aleluya. Hemos oído también en Mateo capítulo 28, donde le dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Vayan ustedes, prediquen el evangelio y hagan discípulos. Enséñenles que guarden las cosas que yo les he enseñado. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso aquí no enseñamos otra cosa. En la iglesia enseñamos solamente lo que Cristo nos ha enseñado a nosotros. Y hablamos lo que nosotros hemos aprendido de Él. Y su palabra se cumple. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Escuchamos anoche a través de la profecía que Dios está con nosotros. Amén. Que su Espíritu está en este lugar. Amén, aleluya. ¿Acaso no hemos oído que el apóstol Juan dice que veía a un hijo de hombre que se paseaba en las iglesias? Sí, amén, aleluya. Atendamos eso con diligencia. El Señor está en este lugar. Sí, amén, aleluya. Puedes oír mi voz, puedes oír lo que estoy diciendo, pero si tú eres inteligente y visualizas espiritualmente, es Dios quien te está hablando a través de mis labios. Sí, amén. Es Dios quien te está hablando a través de la palabra. Puedes ver a un hombre, pero nosotros somos como un radio. El radio, el cajón del radio solamente es el cascarón o el medio en que es usado para que la voz salga. Pero el que habla es otro. Así somos nosotros. Nosotros somos usados, somos canales de bendición para la humanidad. Así que no debe poner la mirada en mí, no debe poner la mirada en otro, no debe poner la mirada del predicador, hermano. Ponga la mirada con diligencia en que es Cristo el que habla, que es la palabra de Dios, Jesucristo Amén, hablando. aleluya. Nunca menospreciemos a nadie, más bien amemos unos a otros, amémonos unos a otros. Sí, amén. El Señor no retarda su promesa. ¿Lo hemos oído o no? El Señor no retarda su promesa. Habla en Pedro. El Señor no retarda su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, para que ninguno se pierda. Jesucristo no quiere que usted se pierda. Él no quiere que yo me pierda. Recuerdan que un día yo les hablaba de la palabra de Dios, de cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Todavía se recuerdan? ¿Cuál era la voluntad de Dios con nosotros? ¿Quién se recuerda? Que la voluntad de Dios para con nosotros es que ninguno se pierda. Estábamos viendo ese tema tan hermoso. Esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Amén, Sino amén. que todos nos salvemos. Y esa es la voluntad de Dios para con usted, por eso está en este lugar hoy. Sí, es amén, aleluya. En su pensamiento puede decir, en su pensamiento usted puede decir: estoy aquí en la iglesia porque quise. Estoy aquí en la iglesia porque no tenía dónde ir. Pero déjeme decirle que no es así, hermano.
está usted aquí por la voluntad de Dios. Amén. Para que usted escuche su palabra y sepa que hay un Salvador de las almas. Amén. Para que usted escuche que hay un Salvador. Y que la voluntad de Él es que usted se pierda. Pero para que nosotros no nos pierdamos, tenemos que atender con diligencia lo que hemos oído, dice la palabra. Termina diciendo, no sea que nos deslicemos. Atiendamos lo que hemos oído con diligencia, no sea que nos deslicemos, o sea, no sea que nos desviemos, no sea que nos turbemos. Hay que estar diligentes. No sea que nos deslicemos, no sea que nos desanimemos, no sea que nos pierdamos. Porque la palabra de Dios dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, solo por medio de los ángeles. Y podemos ver nosotros un poco de esta palabra. No es el tema, pero les voy a decir. Cuando los ángeles fueron a Sodoma y a Gomorra para decirle a Lot, salte de la ciudad porque Dios va a destruir esta ciudad con fuego y azufre. La palabra que los ángeles hablaron fue firme. Lo sacaron de Sodoma y de Gomorra y le dijeron, huye, escápate por tu vida, no voltees hacia atrás. Si esa palabra que los ángeles dieron a Lot fue firme, cuanto más la voz de Jesucristo será firme. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no crea y se bautice será condenado. Es una palabra firme que no va a fallar, va a permanecer, hermanos míos, va a permanecer siempre hasta que Cristo venga. Y en el día del juicio, en el día del juicio final es que estoy hablando, todo aquel que no se arrepienta, en el juicio final se va a acordar de esta palabra que te estoy hablando. Porque Cristo, Jesús, que será el juez justo y verdadero, dirá, abre el libro de las obras de fulano. Y van a abrir ese libro de sus obras. Y le van a decir, tal día estuviste en la iglesia. Mi espíritu te llevó, no fuiste porque quisiste. Oíste mi palabra, no la atendiste con diligencia como lo estaba diciendo. Dejaste pasar el tiempo, perdiste la vida y las consecuencias de ahora es la segunda muerte, que es el lago de fuego. ¿Por qué? Porque tu nombre no está escrito en el libro de la vida. Mira qué paciente es Dios, cómo nos enseña, cómo Dios viene a nosotros para amarnos con su palabra y enseñarnos las cosas. Si las palabras que los ángeles dijeron fueron firmes, cuanto más no serán firmes las cosas que Jesucristo dijo. Si nos deslizamos, ¿cómo escaparemos nosotros? Versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea que la salvación que tenemos no es una salvación pequeña, es una salvación grande, Sí, amén. porque nos va a librar del infierno. Si alguien muere ahora, lo salva del infierno. Y lo salva de la segunda muerte también, que es el lago de fuego, después del juicio final. Es muy grande la salvación que Dios nos ha dado. Y muy grande la salvación que Dios ofrece al hombre. A los que la hemos recibido, Dios nos las ha regalado. Y a los que no la han recibido, Dios se las quiere dar en esta noche. Anoche oíamos una parte de la Biblia donde decía el predicador, que está aquí la misma palabra, en la palabra que estamos leyendo, donde dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón.
Esto, hermanos, que yo les estoy hablando es de vida o de muerte. Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros, los que ya tenemos la salvación? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue anunciada por los que la oyeron? Jesucristo la vino a anunciar primero aquí en la tierra. Cuando comenzó su ministerio, Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos nosotros que aprender de que la salvación la vino a anunciar primeramente Jesucristo. La anunció a los apóstoles que Él llamó, la anunció a las iglesias que Él empezó a formar, y ahora es anunciada a cada uno de nosotros también, por aquellos que la oyeron. Entonces, no descuidemos la salvación que nosotros ya tenemos, hermanos, sino que con más diligencia atendamos las cosas que hemos aprendido, que hemos oído. Fue anunciada primeramente por el Señor a los que lo oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros. La palabra de Dios fue anunciada, y en el Evangelio de la palabra de Dios, desde que los apóstoles existieron hasta el día de hoy, hermanos, los milagros de Dios siguen existiendo. Y mientras no se acabe el Evangelio, esos milagros, esos prodigios van a seguir revelándose donde hay fe y esperanza en el Señor, porque ese es el Evangelio es poder. Así que el Señor mismo repartió del Espíritu Santo según su voluntad. Nosotros tenemos que atender con diligencia todo lo que hemos aprendido. Dice el capítulo 4, el primer versículo dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en el reposo, alguno de nosotros perezca, no habiendo alcanzado. Así que tenemos que permanecer, hermanos, en la palabra de Dios y en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que el mensaje ha sido claro. Yo creo que Dios nos ha hablado con amor. Dios nos ha hablado, hermanos, dando a entender de que Él no quiere que nos pierdamos, que nosotros seamos inteligentes y atiendamos con diligencia lo que sabemos de la palabra de Dios. Aleluya. No menosprecie las cosas del Señor, porque si usted no menosprecia las cosas del Señor, es un logro para usted en su vida espiritual. Así que vale la pena darle gracias a Dios, decirle: Señor, gracias por tu palabra. Póngase de pie. Vamos a agradecer a Dios que estamos en su casa y hemos oído también su palabra. Así como usted ha aprendido a hablar con Dios, sea sincero con Él, dele gracias. Y si le falta la fe, la esperanza, la ayuda de Cristo, dígale: Señor, necesito más fe para creer en ti, o necesito más esperanza para permanecer firme. Ayúdame. El Señor nos escucha. Bendito Dios y Padre eterno, yo te doy gracias, precioso Creador del cielo y de la tierra, porque nos has hablado a través de tu palabra, Señor mi Dios.
Ayúdanos a atender cada llamado de tu palabra con diligencia, sabiendo que tu palabra es verdad para cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor mío. Bendice mi vida. Bendice a los jóvenes. Bendícenos a todos, Padre mío. Que tu Espíritu Santo, Señor, siga obrando en nosotros, para que así cada día podamos venir a escuchar tu palabra, cada día podamos venir a adorar tu nombre, cada día podamos venir a glorificarte, a regocijarnos, amado Señor. Yo te doy gracias porque eres bueno y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, Padre eterno. Si alguno, Señor, en esta tarde te está pidiendo, Señor, algo, concédele, Señor. Concédele con todo tu amor lo que te pide, precioso Padre. Yo sé que usted sabe que somos polvo de la tierra. Yo sé que usted sabe que somos carne, bendito Dios. Precioso Padre, solamente ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, a quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, amado Señor. Amén.